doctor Ciro Norberto Guechá Medina, de la República Hermana de Colombia. El doctor Ciro Norberto Guechá Medina es doctor en Derecho por la Universidad Externado de Colombia, doctor en Filosofía por la Universidad de Salamanca, doctor en Derecho Público por la Universidad Alfonso X Madrid, docente investigador en la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia. El profesor Ciro Norberto nos va a explicar su tema titulado La ética y la moral, dos conceptos limitados en la violación del derecho fundamental a la vida por la crisis del coronavirus. Cedo la palabra al profesor Ciro Norberto. Buenas tardes, Juan, muchas gracias. ¿Me escuchas ahí bien? Perfecto. Gracias. Presento un saludo muy especial a todos los que nos están siguiendo desde Colombia y desde la Universidad Santo Tomás. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a centrar mi ponencia en plantear una problemática que se está dando actualmente con esta crisis del coronavirus, del COVID-19. Y es la siguiente. ¿Cómo se afectan los criterios, los postulados éticos y morales por la violación del derecho fundamental a la vida con la crisis o derivados de la crisis del coronavirus? Y en esta medida, ¿cómo operaría la responsabilidad del Estado por los daños que se puedan generar a las personas? Para este efecto, voy a desarrollar mi exposición en tres partes. La primera será y se refiere a la vida como derecho fundamental y su vulneración por la crisis del coronavirus. La segunda parte se refiere a la afectación de los criterios o postulados éticos y morales como consecuencia de la violación del derecho fundamental a la vida. Y la tercera, voy a analizar si existe alguna responsabilidad del Estado derivada de los daños que se puedan causar como consecuencia de la afectación de este derecho fundamental. Pues para nadie es un secreto que estamos viviendo un estado de excepcionalidad, un estado totalmente atípico, derivado de la pandemia, y que como consecuencia de esa atipicidad se están presentando en todos los estados circunstancias o situaciones excepcionales que llevan a esos estados a tomar medidas con fundamentos en sus poderes excepcionales que tienen y que se los dan las normas legales o constitucionales para tratar de minimizar, para tratar de solucionar la crisis, para tratar de garantizar los derechos de las personas. En ese sentido, por ejemplo, en Colombia se han dictado unos decretos de emergencia. Se dictó un decreto de emergencia, el decreto 417, el 17 de marzo de 2020, y con fundamento en él unos decretos encaminados a solucionar, a conjurar el estado de crisis. Pero en ese sentido, y por más que el Estado tenga unos poderes excepcionales, pues la crisis, la magnitud de la pandemia, tiene un problema muy grave que es la afectación de un derecho fundamental, del derecho fundamental a la vida. ¿Por qué? Porque los estados están tomando medidas, unos más que otros, unos menos negligentes que otros, pero de todas formas, el derecho a la vida se va a ver afectado por las siguientes razones. Primero, porque así el Estado haya tomado medidas y medidas totalmente diligentes, la pandemia, como en algunos países se ha dado, se puede extender y en esa medida se van a desbordar los sistemas sanitarios y el Estado no va a poder atender a todas las personas infectadas con el coronavirus. Y en otro evento, el Estado es negligente porque el Estado no tomó las medidas de prevención, de contención o de mitigación del virus. Y en esa medida lo que hizo fue propiciar o acrecentar los efectos del virus.
Como consecuencia de ello, muchas personas van a morir o están muriendo, se ve que están muriendo. Y entonces entramos a hablar del derecho fundamental de la vida y cómo se vulnera con la crisis del coronavirus. Mire, derecho es la prerrogativa, la potestad, el poder que le corresponde a una persona. Y derecho fundamental es aquel que le corresponde a una persona por el hecho de existir, es decir, que le corresponde por su misma naturaleza de existencia y no porque esté consagrado en un texto legal o constitucional. En esa medida, de todas formas, esos derechos fundamentales del individuo que le corresponden por su existencia, pues son concretados y expresados en los textos jurídicos positivizados normalmente constitucionales. Por ejemplo, en Colombia el artículo 11 hace referencia al derecho a la inviolabilidad del derecho a la vida. Por ejemplo, en el sistema jurídico peruano, el artículo 2 de la Constitución habla del derecho fundamental a la vida. Por ejemplo, el artículo 15.1 de la Constitución boliviana hace referencia al derecho a la vida, o el artículo 66 de la Constitución ecuatoriana, o el 15 de la Constitución española del 78. Y entonces, ese derecho que le pertenece a cada persona, pues tiene que ser necesariamente y esencialmente protegido por el Estado. Porque en el caso colombiano, el artículo 2 constitucional que establece los fines del Estado contempla como función, como fin esencial del Estado, la protección de la vida, honra y bienes de las personas. Pero va a haber casos en que el Estado no va a poder proteger esos derechos. ¿Por qué? Porque en algunos eventos, si la pandemia se extiende tanto como se está extendiendo, pues le va a quedar materialmente imposible la protección. En otros casos, a pesar de esa diligencia del Estado, tampoco lo va a poder proteger, tal vez porque no fue tan diligente y propició el estado de crisis, o que se acrecentara el estado de crisis. En esa medida, el derecho fundamental va a ser vulnerado. Y entonces, ¿qué va a pasar con esa vulneración de ese derecho fundamental? Pues habrá un momento en que el Estado tenga que escoger y tenga que decidir a quién le presta atención, a quién no le presta atención, a quién le suministra un respirador, a quién le da una UCI, a quién le presta un servicio sanitario adecuado y a quién no. Y entonces ese derecho fundamental a la vida de una persona entra en juego con el derecho fundamental a la vida de otra. Y el Estado o alguien tendrá que decidir y decir, esta persona vive y esta persona no vive. Y entonces, ¿qué criterios se van a aplicar para efectos de proteger ese derecho fundamental? Algunos dirán, y los neoconstitucionalistas dirán, entonces vamos a ponderar. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer la ponderación? Porque es que ahí estamos ponderando un mismo derecho fundamental, el derecho fundamental a la vida, ya que la regla general es que ponderemos un derecho fundamental frente a otro derecho fundamental. Claro, no digo que no se pueda en absoluto ponderar ese derecho fundamental frente al mismo derecho fundamental, pero va a ser un poco más complicado. ¿Por qué? Porque es un derecho del mismo peso, del mismo nivel, de la misma categoría. Y entonces podemos caer en el subjetivismo, diría García Amado. O de pronto tener falencias en la racionalidad de la ponderación, como diría Habermas. No es fácil entrar a ponderar. Algunos van a decir, vamos a entrar a un criterio de discrecionalidad. Pero mira que ahí no podrá haber discrecionalidad, sino arbitrariedad, porque para que haya discrecionalidad, la discrecionalidad tiene que ser legítima, tiene que ser legal. Entonces, es muy difícil entrar a justificar a quién se le otorga el respirador, a quién se le da la UCI y a quién se le presta un servicio adecuado, o a quién no, y entonces el derecho fundamental a la vida se va a ver casi que necesariamente vulnerado.
Y si el derecho fundamental, para pasar a la segunda parte de la afectación de los criterios éticos y morales, porque el tiempo apremia, entonces, y si el derecho fundamental se viola, se vulnera, se extingue porque las personas van a morir, habrá que preguntarnos cómo entran a funcionar los criterios éticos y morales en ese momento. Y entonces uno dirá, ¿y qué es moralidad? ¿Y qué es ética? No alcanza el tiempo para explicarlo de forma profunda, pero diría, ética es lo interior al ser, lo subjetivo al ser, que se debe proyectarse a la exterioridad, a la objetivación, para efectos de hablar de una ética social, de una moralidad administrativa, de un buen actuar, porque la noción de ética va encaminada a la noción de bien, de lo bueno, del beneficio para las personas. Pero ese beneficio, alguien dirá, no puede ser subjetivo, porque si es subjetivo se queda en la voluntariedad de la persona. Y entonces tiene que trascender. Y esa trascendencia es lo que nos lleva a la moralidad social, a la moralidad administrativa, como reglas de conducta aceptadas por el grupo social, y que para que lo que nos interesa, uno diría, ¿y cuál es esa regla de conducta que implica bien, que implica beneficio para la sociedad? Pues para lo que nos interesa de esta charla, diría la protección del derecho fundamental a la vida. Y entonces, cuando el Estado o cuando a quien le corresponda decidir quién vive y quién muere, a quién se le da un respirador y a quién no se le da un respirador, y entren a jugar esos criterios y postulados éticos, algunos van a decir, hombre, pues con fundamento en esa ponderación tendremos que dejar morir a unos, por ejemplo, a los mayores adultos o a la tercera edad o de la tercera edad, como decimos en Colombia, como dicen en Colombia. Y entonces, ¿cuál es el criterio? Que porque con unas nociones tal vez metajurídicas podríamos decir, hombre, porque ya cumplió su ciclo vital, porque tiene menos probabilidad de vida, porque ya no es benéfico económicamente para la sociedad. Esos criterios no son tan fáciles para adoptar. Y entonces, si alguien acepta los mismos, podríamos decir, oiga, los postulados éticos están cambiando, porque de una manera no muy fundamentada argumentativamente se está aceptando que se viole el derecho fundamental a la vida. Pero si se llega a decir, hombre, la violación de ese derecho fundamental a la vida vulnera los postulados éticos y morales aceptados por la sociedad actualmente en un criterio hartiano, diríamos, en esas reglas de reconocimiento, en esas reglas de aceptación de criterios éticos y morales, y es reprochable dejar morir a una persona, pues estaríamos manteniendo los criterios éticos y morales. Pero sí, si lo reprochamos, pero si no lo reprochamos, estamos cambiando totalmente la moralidad y la ética. En esa medida, y para pasar al tercer punto de mi exposición, y entonces, cuando muere una persona, tal vez para retomar lo que decía el profesor que me antecedió en la palabra, ¿cómo entra a jugar la responsabilidad del Estado? ¿Cómo entra a jugar la responsabilidad? Porque hay un principio de derecho que dice, todo aquel que le cause un daño a otro tiene que repararlo. Y eso aplica para el Estado. Si el Estado causa un daño a otro, tiene que repararlo. Y yo decía que hay una obligación del Estado de proteger la vida, honra y bienes de las personas en el derecho colombiano. Y en el derecho colombiano hay un artículo que es el artículo 90 constitucional que establece la responsabilidad del Estado y dice, en desarrollo de ese principio, que si se causa un daño antijurídico como consecuencia de la actuación u omisión de las autoridades públicas, será necesario reparar. Y entonces, si se viola ese derecho fundamental a la vida como consecuencia del COVID-19, y si esa violación de ese derecho fundamental a la vida causa un daño antijurídico, ¿qué es un daño antijurídico? Que la persona no tenga que soportarlo y por tal razón es indemnizable,
entramos a verificar si el Estado está en la obligación de reparar, de indemnizar ese daño. Y entonces miraríamos dos puntos de vista. Si el Estado actuó mal, si el Estado fue negligente, no previno, no desarrolló actuaciones diligentes de contención, de mitigación del virus, entonces se va a decir que el Estado actuó irregularmente. Y eso nos llevaría a la teoría de la falla del servicio. Es decir, una actuación irregular del Estado, una actuación en el sentido de la omisión del Estado, está causando los daños y va a dar lugar a la obligación de reparar. Pero si el Estado actuó con total diligencia, si el Estado todo lo hizo perfecto, digámoslo así, tomó todas las medidas que había que tomar, pero sin embargo, la crisis se desbordó, la pandemia se desbordó y de todas maneras va a tocar tomar la decisión a quién le damos UCIs, a quién no le damos UCIs, a quién le vamos a dar respiración. Aquí diríamos, oiga, la actuación fue diligente del Estado y entonces no va a reparar. Pues en el sistema jurídico colombiano existe una teoría que se llama, no, y además es ya adoptada por los sistemas jurídicos internacionales, que es la falla relativa del servicio. ¿En qué sentido? En que hay un Estado ideal constitucional que dice que debe proteger la vida, honra y bienes de las personas. Pero hay ocasiones, dice la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano, que el Estado materialmente no lo puede hacer. Y entonces, si el Estado materialmente no lo puede hacer, dice la jurisprudencia, no se le puede obligar a lo imposible. Y la falla es relativa del servicio porque la actuación en estricto sentido no fue irregular. Y entonces se exime de responsabilidad al Estado. Entonces, ¿qué es lo que se crea ahí? En mi parecer, una eximente de responsabilidad al Estado. Si el Estado no propició, no agravó la situación de crisis. Pero eso sería desde el punto de vista estrictamente jurídico de reparación de daños. Pero de todas maneras, el derecho fundamental a la vida fue violado, fue vulnerado. Se extinguió ese derecho en muchos eventos, las personas murieron. Yo considero que la vida se debe proteger por encima de cualquier criterio, porque es el derecho fundamental más fundamental que existe. Porque sin la vida no existe sociedad, Estado. Mire que los derechos fundamentales son previos al Estado, previos al ordenamiento jurídico. Sin la vida no existe Estado, sin la vida no existe ordenamiento, sin la vida no existe nada. Y entonces yo puedo decir, en cualquier evento, sea cual sea el criterio ético, moral o criterio de responsabilidad del Estado, lo primordial es preservar ese derecho fundamental a la vida. Creo que el tiempo apremia y en esas condiciones dejo presentada mi exposición. Muchísimas gracias, profesor Ciro, por la excelente disertación y en realidad ha generado algunos comentarios y preguntas, la cual le voy a trasladar una de ellas, que está a cargo de la doctora Lorena Vanessa Elizalde, también docente del curso. Nos indica, otra arista, profesor, ¿no sería también que algunos estados se encuentran violentando el derecho fundamental a la salud, a la vida, etcétera, por no tener inversión suficiente en el sector de salud pública en consecuencia de gobiernos de pronto corruptos, la detracción de fondos públicos, entre otros? ¿No considera que serán los estados, luego de pasado el COVID-19, puedan ser sancionados internacionalmente, ya que los estados no han cumplido con la efectivización para garantizar sus derechos fundamentales? Sí, gracias. Yo creo que sí. Mira, y va esto. Siempre se ha mirado este momento como un estado de excepcionalidad, un estado de crisis y que por esta razón se están violando el derecho fundamental a la vida, el derecho a la salud, pero ve que ese derecho fundamental a la vida no solamente se deriva de la situación excepcional, sino se deriva
de esa negligencia que han tenido los estados de implementar un sistema sanitario fuerte, de un sistema sanitario fuerte. Y en esa medida, lo que en el sistema jurídico colombiano se habla de una eximente, porque yo lo llamo así, una eximente de responsabilidad por la falla relativa del servicio, yo considero que en estricto sentido no hay ninguna falla relativa del servicio. Hay es una falla probada del servicio. ¿Por qué? Porque los estados desde antes no habían implementado sistemas sanitarios adecuados. Y mira que es que los estados, así sea en condiciones normales y no de excepcionalidad, a veces no tienen la capacidad para atender a las personas por su negligencia. Por ejemplo, en mi país y en todos los países, yo digo de Latinoamérica, un pueblito muy pequeño, entonces las personas, una señora que va en estado de parto a dar a luz un niño, si el niño nace meconeado en términos clínicos, tiene que haber una unidad de neonatos y cuando uno va a exigir la responsabilidad del Estado dice, no, esa unidad de neonatos o atención de niños recién nacidos solamente puede estar en nuestro sistema jurídico, en el sistema colombiano de salud, en hospitales de tercer o cuarto nivel que solamente están en las capitales. O sea que la persona que vive alejada sería una persona de segundo nivel y tendría que soportar que el Estado no le suministre unos sistemas de salud adecuados. Yo considero que sí, que lo que dice la profesora es totalmente correcto y en el fondo es una negligencia que va a meritar una responsabilidad de los estados. Muchísimas gracias, profesor.